¿Qué hubo, mijos y mijas? ¿Qué más? Bienvenidos a otro video. Gracias por estar aquí conmigo. Oigan, el día de hoy se conmemora la muerte de Emiliano Zapata, este gran revolucionario mexicano. Así que vamos a aprender un poquito de él. Voy a colocar primero un video donde nos cuente un poquito de su biografía y de las cosas más importantes que él hizo, y después vamos a escuchar al presidente AMLO, que siempre nos está informando y nos está contando muchas cosas a nivel de la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Así que es muy importante conocer qué sucedió para no volver a cometer los mismos errores. Sin más, nos fuimos a ver el video, pero antes de eso recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col, y también recuerden que aquí en la descripción les dejaré el video original para que vayan y dejen su apoyo de igual manera. Sin más, nos fuimos. Escuchemos a ver qué sorpresitas y qué ayudas nos dio Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879, el penúltimo de los 10 hijos de Gabriel Zapata. A los 16 años quedó huérfano, pero no indefenso. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. No era jornalero ni pobre. Tenía sus tierras de labor, su establo y un atajo de mulas de carga. Zapata conoció desde niño los problemas de su natal Anenecuilco, un pueblo de origen prehispánico que se había quedado sin tierras debido al avance de las haciendas de Coahuixtla, El Hospital y Mapastlán. Sus habitantes se habían visto obligados a trabajar para las haciendas o alquilar sus tierras. A mediados de 1910, cuando la hacienda del Hospital se negó a rentar sus tierras, la situación de los campesinos del pueblo llegó al límite. Emiliano Zapata, quien ya era autoridad de Anenecuilco, decidió ocuparlas por la fuerza. La primera acción militar de Zapata se dirigió contra la hacienda de Chinameca y su odiado administrador. La toma de la finca se convirtió en una carnicería. El ejército de Zapata creció con miles de campesinos que preferían irse al monte que seguir viviendo las vejaciones que sufrían por los hacendados, los soldados y los rurales. La dictadura se tambaleaba. Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur, comentó después Porfirio Díaz. 6 días después de la toma de Cuautla por Emiliano Zapata, Díaz renunció a la presidencia. El líder de la revolución, Francisco I. Madero, al firmar la paz, había pactado una transición dentro de las instituciones, algo difícil de entender para una revolución triunfante. Zapata, por supuesto, no comprendía que Madero no tomara inmediatamente el poder y permitiera que gobernara un presidente interino notoriamente adverso a la revolución. Tampoco comprendía que sus hombres debieran desmovilizarse y entregar sus armas al ejército al que habían vencido. Menos aún, que la devolución de las tierras por las que habían peleado debiera aplazarse. Madero y Zapata se reunieron varias veces a lo largo de la segunda mitad de 1911. Madero intentó convencerlo de licenciar a sus tropas y esperar la solución legal de sus demandas. Zapata rechazó lo que llamó una revolución a medias e insistió en la inmediata restitución de las tierras. Los periódicos atacaron constantemente al caudillo, a quien llamaban bandido y el Atila del Sur. Cuando Madero llegó en noviembre de 1911 a la presidencia, después de unas elecciones democráticas y limpias, sus relaciones con Zapata estaban irremediablemente deterioradas. Zapata respondió proclamando el Plan de Ayala, en el que Madero fue llamado traidor en repetidas ocasiones. Ahí inició una nueva guerra para Zapata, una guerra sin cuartel, contra todo y contra todos. Bajo el régimen golpista de Victoriano Huerta, que había derrocado a Madero, se vivió una situación de violencia sin precedente en Morelos. Tenaz. Cuando Huerta renunció y los revolucionarios del norte tomaron la Ciudad de México, tuvieron el cuidado de impedir que los zapatistas intentaran tomar la capital. El desencuentro de Zapata con el líder de los constitucionalistas, Venustiano Carranza, fue casi inmediato. Los generales revolucionarios celebraron en Aguascalientes una convención que intentaba resolver los problemas que ya eran evidentes entre ellos. A la reunión no fue Zapata, sino que envió a los intelectuales unidos a su movimiento. Con el apoyo de Francisco Villa, la convención aceptó el Plan de Ayala y rompió con el carrancismo. Una nueva guerra, una guerra civil entre los propios revolucionarios, se asomó en el horizonte. Venustiano Carranza se vio obligado a retirarse al puerto de Veracruz. Mientras tanto, Villa y Zapata avanzaron para reunirse en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1914. La acción era más moral que económica: tierra y libertad. A mediados de 1915, la estrepitosa derrota de Francisco Villa
dio inicio a la debacle del zapatismo. Los constitucionalistas ahora sí podían concentrarse en Morelos. Tras expedir con cierto éxito una ley de amnistía, el general Pablo González y sus 30,000 hombres repitieron los métodos de Juvencio Robles para acabar con los zapatistas: saqueo, asesinatos, deportación de poblaciones enteras y destrucción de la propiedad. En junio de 1916 tomó el cuartel general de Tlaltizapán y dio muerte a 283 personas. Zapata respondió con bombazos en las vías ferroviarias cercanas a la capital, en Xochimilco y Xoco. A principios de 1917 consiguió recuperar el estado, pero en agosto Pablo González reinició su campaña contra los campesinos armados. Los zapatistas, acosados, no se rindieron. Durante buena parte de 1918 conservaron su cuartel en Tlaltizapán, pero el frío profesionalismo de Pablo González y la epidemia de influenza española fueron mermando sus filas. Necesitado de aliados, Emiliano Zapata, siempre tan desconfiado, creyó en las ofertas de adhesión de un subordinado de Pablo González, el coronel Jesús Guajardo. Guajardo le regaló un caballo, el As de Oros, y lo invitó a la hacienda de Chinameca para entregarle el armamento y unírsele con sus hombres. Zapata no entró de inmediato a Chinameca, pero al final decidió hacerlo. Un clarín hizo 3 llamadas de honor. La última fue la señal para que los hombres del traidor Guajardo, dispuestos como guardia para recibir a Zapata, descargaran sobre él sus fusiles. Era el 10 de abril de 1919. Zapata fue derrotado y murió a traición, pero muchas de sus ideas y su propia ley agraria de octubre de 1915 fueron un antecedente fundamental del artículo 27 de la Constitución de 1917. Bueno, ahí la tienen ustedes, un pedacito de la biografía de lo que significó este personaje revolucionario Emiliano Zapata en la historia mexicana. Les cuento que cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, como le dicen ustedes los mexicanos, no me gustaba mucho la historia. La verdad es que no era como mi fuerte, pero ya cuando uno crece y se da cuenta de lo importante que es y empieza a enterarse más de todo lo que sucede a nivel político, uno se sorprende y siempre he llegado a la misma conclusión. O sea, tanta gente que murió, tanta guerra, tanta violencia, para que todavía aún ni siquiera tengamos una sociedad del todo justa, ¿no? Claro, se han mejorado muchas condiciones y muchas cosas, pero todavía siguen habiendo guerras. Y segundo, nos toca todavía luchar por un montonón de cosas a nivel de justicia social, que uno dice, oigan, qué curioso nosotros los seres humanos, muy curiosos. Y yo creo que especialmente la historia de ustedes los mexicanos es muy compleja. O sea, si hay alguien que les ha tocado pelear contra todos, han sido ustedes los mexicanos. De ahí uno entiende, con razón, son tan patriotas y defienden tanto sus colores de la bandera y todo lo que les ha costado estar donde están hoy día. Así que a continuación escuchemos las palabras del presidente AMLO con respecto a esta conmemoración o aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. Escuchémoslo. Él, como siempre, estoy segura que nos va a ayudar a entender muchas otras cosas. Hagámosle. Hoy es un día especial, 10 de abril. Hoy recordamos el asesinato del gran dirigente campesino Emiliano Zapata. Zapata es el iniciador del movimiento agrario en México. Él llamó primero a su pueblo, a Nenecuilco, ahí lo nombraron, en sí. Ayala, a tomar las armas para enfrentar a la dictadura porfirista que protegía a los latifundistas, a los grandes hacendados. Como siempre, andamos en la misma. Es momento para recordar que en el porfiriato
las haciendas invadían las tierras de los pueblos, porque suele siempre pensarse que los campesinos son los invasores. Y la revolución en esta vertiente agraria se inicia porque había un auge en la producción de caña de azúcar y las haciendas cañeras, pero también en las haciendas enequeneras de Yucatán, porque había un auge del enequén. Allá ese auge del enequén llevó a la esclavitud de los mayas y también a la esclavitud de los yaquis, que desde Sonora eran deportados para trabajar como esclavos en las haciendas enequeneras. Lo mismo sucedía en Morelos, en Puebla, en Veracruz. Existía en ese entonces Valle Nacional, que está en el Papaloapan, en la cuenca del Papaloapan, cerca de Tuxtepec, y ahí se sembraba caña y sobre todo tabaco, y se tenía peones encasillados, esclavos, que eran enganchados para ir a trabajar a esas haciendas. Bueno, en Morelos, por ese auge de la industria azucarera, las haciendas invadían las tierras de los pueblos y había una hacienda que se llamaba El Hospital en Anenecuilco. La nombraron ahí en el video. Era de un señor Escandón, muy amigo de Porfirio Díaz. Estos hacendados eran los que imponían a los gobernadores. A tenerlos en el bolsillo de una vez. Y esa hacienda invadía cada vez más las tierras de los habitantes de Anenecuilco. Y siempre iban a llevar sus escritos a Cuernavaca, al gobernador. Claro, para quejarse. Y nunca les hacían caso. Y cada vez perdían más sus tierras que se las habían entregado, o mejor dicho, se las habían respetado desde tiempos inmemoriales, desde la época de la colonia, desde las leyes de India, tenían sus documentos, eran los dueños legítimos, legales de esas tierras. Entonces iban a pedir justicia y los gobernadores nunca los atendían. Hay la anécdota de que el gobernador de Morelos de ese entonces envió uno de esos escritos al hacendado, al señor Escandón, y la respuesta del hacendado al gobernador fue Quédese calladito, mijo, que por pasó, le demás pago. prepotente. Oh. Le recomendó que le dijera
a los de Anenecuilco que si querían sembrar, que lo hicieran en maceta. Por eso los ancianos, que eran los encargados de estas gestiones, una tarde, noche, llamaron al pueblo a una asamblea. No tocaron las campanas como era la costumbre. Se corrió la voz, se reunieron y ahí informaron que ya no podían seguir con la gestión porque no se avanzaba y que ellos ya estaban grandes, ya estaban cansados y que necesitaban gente joven, sangre nueva. Un reemplazo Para generacional. continuar con la gestión. Y ahí en la asamblea eligieron a Emiliano Zapata, que era joven. Zapata aceptó, no hablaba mucho, solo lo único que dijo fue que si lo iban a apoyar había que, usó una expresión, fajarse los pantalones. Arce. Y fue, creo que una vez a Cuernavaca a hacer gestión y se dio cuenta que por esa vía no se iba a lograr nada. En ese entonces Francisco I. Madero convoca a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz y él se adhiere al movimiento revolucionario, porque en el plan de San Luis que proclama Francisco I. Madero, en el artículo 3 se hablaba de que si triunfaba la revolución se iban a restituir las tierras a los pueblos, que los hacendados de manera arbitraria Les les habían habían quitado. Entonces, de conformidad con este artículo 3 del Plan de San Luis, Zapata llama al pueblo también a armarse, a los de Anenecuilco, y empiezan a quitar las alambradas. Y así surge el movimiento zapatista. Así se inicia. Desde 1911 hasta el 10 de abril de 1919, en que es asesinado en Chinameca, víctima de una traición de un militar, Guajardo, que lo invita a la hacienda a comer. Ahí estaban los soldados y a la entrada le disparan y lo asesinan. Un dirigente campesino auténtico que se cansó cuando triunfa el movimiento de la injusticia maderista mantenía muy buena relación con el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, pero con la intriga los separaron, que fue una desgracia, porque si hubiesen actuado juntos, el maderismo hubiese triunfado y era el triunfo de la democracia, pero los separaron. Cuando se llevaban bien, Madero hasta lo invitaba a que se pasaran un tiempo, que platicaran en Tehuacán, Puebla, que habían baños termales. Y Madero le tenía mucha consideración y Zapata también.
pero no se entendieron porque hubo muchas intrigas, sobre todo durante la presidencia interina de la Barra, y los separaron. En ese entonces, cuando todavía se llevaban bien, Madero, de manera respetuosa y sin malas intenciones, pensando de que Zapata se lo merecía, le ofreció una hacienda. Y la respuesta de Zapata fue muy fuerte, y eso demuestra lo que eran sus convicciones. Le contestó diciéndole: yo no fui a la revolución para hacerme hacendado. Ay. Un dirigente cabal, íntegro, con principios. Entonces hoy lo recordamos. Ahora sí vamos con Ricardo. Wow, impresionante todo lo que el presidente sabe. A mí me gusta mucho escucharlo, aprendo mucho, trato de prestarle atención a los nombres, a las fechas, para que cuando tenga otra información pueda conectarlo. No crean, no es tan sencillo. Aparte que hay muchos nombres, cada personaje tenía un rol, algunos eran militares que después se convirtieron en presidentes, quiénes eran los que estaban con quiénes, o sea, es un poco complejo, pero poco a poco voy aprendiendo de la historia de México y de la historia en general. Tampoco es que me las sepa todas, ni mucho menos. Humildemente, como cualquier otro ser humano, estoy aprendiendo. Me recuerdo cuando fui ahorita hace poco al castillo de Chapultepec, que por cierto, si no han ido a verlo, colóquenlo así: Castillo de Chapultepec, Alexa López, y ahí pueden ver todas las experiencias que viví. Tuve la oportunidad de estar con una guía turística y ella me explicaba un poquito mejor lo que había traído Porfirio Díaz en su mandato, que por cierto fue muy largo. Digamos que no podemos decir que todo fue malo, él también hizo cosas buenas, pero indiscutiblemente pues fue una dictadura, ¿no? Entonces ahorita que el presidente AMLO estaba también mencionándolo, como que empiezo a conectar más o menos los tiempos y los personajes. Y Madero entonces también era un militar, ¿verdad? Que después se convirtió en presidente. Pero en este caso, Emiliano Zapata era un campesino común y corriente, sin ningún rol, sin ninguna posición privilegiada política de ningún aspecto. Simplemente se cansó de que los hacendados, de los que siempre tienen los privilegios, pues se aprovecharan de la gente en muchos aspectos. Tanto así que, pues, como dicen por ahí, fueran corriendo la cerca para apoderarse de más tierras, de más territorio. Y bueno, él fue quien lideró este movimiento para, pues, como que poner su voz en alto y decir: no más, no se sigan aprovechando de la gente, y también ser parte de este movimiento revolucionario mexicano, que también me hace acordar de cuando fui al Monumento de la Revolución, donde hay mucha información del tema, muchos nombres, y aparte de eso es una gran construcción muy bonita también. Cuando uno se va y sube todo hasta el tope, como dicen, hasta la cúpula que tiene ahí, puede ver la linda Ciudad de México en todo su esplendor, grandísima. También tengo un video del Monumento de la Revolución en mi canal, Alexa López Col. Ponenla así: Monumento de la Revolución, Alexa López Col, y ahí les contaré cómo fue mi experiencia, lo que pude vivir, los precios, cómo me fue, mejor dicho, toda la historia de Alexa López Col también. Oigan, muy importante aprender de la historia, de verdad que si de pronto no les gusta mucho, creo que sí es indispensable. Y mis respetos para el presidente AMLO. ¡Wow! Este señor es una enciclopedia andante. O sea, si hay una persona que de verdad conozca la historia de México, es él. O sea, en serio. Me refiero a los mandatarios, ¿no? A los que tienen este tipo de posiciones, que sí es importante que conozcan su historia. No es solamente ir ahí a decir cosas como políticos que antes lo hacían de esa manera, no tenían ni idea
No tenía ni idea de la matemática básica. 5 más 2, no daban. Sino que de verdad tengan tanto conocimiento, porque esto muestra el respeto y el amor hacia la patria. Así que gracias, presidente AMLO, no solo por ser el líder que es, sino por enseñarnos de la historia por medio de estos pequeños discursos que le permiten a uno envolverse y entender cómo la lucha sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Si ustedes se fijan, tiempos completamente distintos, pero sigue siendo la misma lucha. Tratar de que haya una justicia social, de que haya más igualdad, más equidad, para que los mismos privilegiados de siempre no sigan teniéndolo todo y la gente de a pie pues tenga que vérsela mal. Así que, mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado de este especial de Emiliano Zapata. ¡Viva México! ¡Viva México revolucionario! Me encanta. Me encanta porque siempre están ahí parados sobre la raya defendiendo su tierra y su bandera. A mí me encanta eso. Así que, mis queridos, espero que me puedan apoyar y dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.